Eso vamos a estar viendo hoy día, Ageo capítulo 2 del 1 al 9. Víctor lo leyó al comienzo de este servicio. Le pido que tengan sus Biblias abiertas en Ageo 2. Y quiero hablar sobre expectativas versus realidad. Eso es lo que quiero tomar y quiero que estemos pensando en este sermón. No sé si le ha pasado alguna vez en su vida de tener alguna expectativa de algo, pero llega el momento de que ocurre lo que esperamos, o llega el momento de ver lo que deseamos y nos decepcionamos enormemente. Tenemos una expectativa, la vemos y nos decepcionamos porque no es lo que queremos. Esto pasa porque tenemos una idea en nuestra mente, pero cuando la vemos en realidad casi nunca es como lo imaginamos y nos amargamos. Incluso algunas personas llegan a frustrarse, a llorar porque no era lo que esperaban. Por ejemplo, no sé si conocen la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Ay, sí. Esa es una expectativa. Todos imaginan ir a Francia a ver la Torre Eiffel, pero la realidad es otra. Una es la foto que todos quieren y la otra es la realidad. También está el típico paseo por Venecia. Expectativa, realidad, un taco lleno de autos, o sea, de botes. También la Gran Muralla China. Expectativa, realidad, imposible. O incluso en comidas, hamburguesas. Expectativa, realidad. Son expectativas que tenemos, que esperamos, pero cuando las tenemos, nos decepcionamos, ¿cierto? Y eso pasa en todo ámbito de la vida, no solo en estas cosas, sino en distintas áreas de nuestra vida. Pero ¿por qué le hablo de esto? ¿Por qué le hablo de expectativas versus realidad? Porque algo así es lo que vamos a ver hoy en este pasaje de Ageo. El pueblo de Israel, mientras avanzaba en la construcción del templo, se iba decepcionando por lo que estaba viendo. Tenían expectativas distintas, pero al parecer lo que estaban viendo no los satisfacía. Entonces esto me lleva a pensar en mi expectativa como cristiano y en mi realidad como cristiano. ¿Qué es lo que espero de mí y cómo es en realidad mi vida como cristiano? Y les pregunto a ustedes, para que estén pensando, ¿qué es lo que esperas y cómo es en realidad tu vida como cristiano? ¿Qué es lo que esperas y cómo es en realidad tu vida como cristiano? Los invito a orar antes de seguir. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú permites que nos podamos reunir, escuchar tu palabra, poder alabarte y darte la gloria. Ayuda a nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro oído para poder salir desafiados y animados con tu palabra y poder ponerla en práctica en todo momento. En Cristo oramos, amén. El pasaje lo vamos a analizar en 3 puntos para que vayamos ordenando un poco esto. El primer punto es mi realidad, versículos del 1 al 3. Segundo punto, mi expectativa, del 4 al 5. Y tercer punto, mi expectativa superada, del 6 al 9. Para que entendamos un poco qué estaba pasando en Ageo, voy a decir un poquito el contexto. Dios ha llamado al pueblo a reconstruir su templo. El pueblo había estado en el exilio, han regresado, la ciudad está en ruinas, todo destrozado. El templo estaba destrozado. Ya han pasado más de 50 años desde el primer templo construido por el rey Salomón. Ese templo ya estaba en el suelo. Muchos de los que estaban allí no conocieron este gran templo de los tiempos de Salomón porque estaban en el exilio. O ni siquiera conocieron a este templo porque no habían nacido. Toda esa gloria de este templo de Salomón ellos no la habían observado, solo escuchado de lejos. Solo habían escuchado esa grandeza de este templo de Salomón, que era para el Señor. Y ahora Dios les dice a estos israelitas que debían reconstruir el templo del Señor. Y por medio del profeta Ageo, el Señor los anima a ponerse esa ropa de trabajo y comenzar a reconstruir el templo. Es como, ok, es el momento de que se pongan las pilas o baterías y ponerse a trabajar.
el Señor le está animando a reconstruir este templo. El capítulo anterior, capítulo 1, Dios les dice que este pueblo, Israel, yo estoy con ustedes, tienen mi espíritu, tranquilo. Esto lo vamos a hacer juntos, no están solos, yo estoy con ustedes, les dice. Entonces hay como un avivamiento que Israel debía entender que no era solo tener el espíritu y estar ahí, sino accionar. Y eso Israel lo estaba como olvidando. Tenían que ese avivamiento bajar a sus manos y comenzar a escuchar la voz del Señor y ponerse a trabajar. Sin embargo, como lo vemos en toda la historia, comenzaron a reconstruir este templo y los problemas comenzaron, en donde Dios nuevamente va a tener que corregirlos y animarlos. Es una historia que la vemos continuamente y una historia que la vemos en nuestra vida continuamente. No hemos cambiado mucho. Entonces así es como llega este mensaje, este segundo mensaje por parte del Señor a través de Ageo. Biblias, verso 1, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Entonces la palabra de Dios llega, dice aquí, por medio del profeta Ageo. Y es muy significativo el momento en que llega este mensaje. No es por casualidad que llegó justo en el séptimo mes este mensaje, porque llega justo en el momento donde este mes era importantísimo para Israel. Era el mes en el cual el pueblo recordaba o celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las carpas, el séptimo mes. Era el tiempo que recordaban cuando Dios lo había sacado de la esclavitud y que Dios lo había acompañado en el desierto. Eso fue en el séptimo mes. Lo había provisto de alimento, lo había cuidado, había guiado hacia la tierra prometida. Por lo tanto, era un mes en que celebraban y recordaban el amor de Dios, la fidelidad de Dios y su gran rescate. No era cualquier mes en donde llegaba este mensaje, pero también es un mes en donde 400 años atrás Salomón había construido el primer templo al Señor, se lo dedicó al Señor, entregándole al pueblo este templo para el servicio del Señor. Por lo tanto, el mensaje que van a recibir o que están recibiendo estos israelitas por medio de Ageo llega en un mes que es significativo, que es importante en la historia del pueblo de Dios. Porque recuerdan el gran rescate y el primer templo construido por el Señor o para el Señor por el rey Salomón. Y el mensaje en los versos 2 y 3 dice: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Este mensaje que Ageo estaba dando no es solo para los líderes de Israel, sino era para todo el pueblo. Era un mensaje donde hablaba que debían reconstruir este templo. Un mensaje que comienza a través de preguntas que Dios hace. ¿Pero por qué le hace estas preguntas Ageo o Dios a los israelitas? Porque dentro de los que estaban allí, de las israelitas que estaban ahí, habían algunos que sí habían visto el templo. Este templo de Salomón. Se habían logrado ver algo de este templo de Salomón. Quizá eran niños cuando lo vieron, pero ahora ya ancianos podían ver que lo que estaban construyendo en ese momento no era igual al templo de Salomón. Entonces su expectativa era ver un templo gigante, hermoso, pero su realidad era que no era igual. Era un templo chiquitito, un templo que no debería ser para el Señor. Otro profeta llamado Esdras dice que cuando estos ancianos vieron el templo que se estaba construyendo, lloraron al ver lo insignificante que era esta obra que estaban llevando a cabo. Imagínense que esa realidad que estaban viendo lo hizo llorar, porque no era igual a lo que ellos esperaban, a ese templo glorioso del rey Salomón. Están comparando este templo gigante con el templo que estaban viendo ahora, que era muy pobre y pequeño.
Pero es verdad que estaban en una situación económica distinta con Salomón. Con Salomón había prosperidad, había mucho dinero, entonces era un templo gigante porque tenían el dinero para construirlo. En este tiempo estaban volviendo del exilio y era muy distinto. No tenían esas capacidades. Pero ellos querían un templo gigante para mostrar que este templo es digno para el Señor. Ellos pensaban que Dios ya no estaba con ellos, porque no estaban viendo un templo grande. Parece que ellos pensaban que Dios había olvidado de su pueblo porque no tenían los dineros para poder construir un templo digno para su Señor. Por lo tanto, estaban deprimidos, estaban desanimados con esta obra que estaban en proceso. Al parecer, Dios no estaba con ellos, este templo no era lo que imaginaban, sus expectativas estaban siendo derrumbadas por la realidad. Sus expectativas eran muy altas, esperaban mucho, querían que fuera como el del templo de Salomón, pero su realidad era muy distinta, su realidad los hacía llorar. Pero el Señor quiere animarlos nuevamente a este pueblo. Quiere que sigan adelante, quiere que perseveren, quieren que miren hacia adelante, pero también que miren hacia el pasado. El Señor quiere que miren hacia este templo, pero realmente vean lo que significa este templo. Quiere animarlo a que Él, el Señor Todopoderoso, el que lo había rescatado de la esclavitud, estaba con ellos a pesar de que tenían ese templo chico, según ellos. Mira el verso 4, dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios buscaba a que no miren con los ojos físicos, sino que miren con los ojos de la fe. Es una mirada muy distinta. Le anima a que sigan adelante con esta obra, con esta construcción, a perseverar aunque les parezca que Dios no está con ellos. Él les garantiza que sí está con ellos, les dice, en todo momento. Yo estoy con ustedes, pueblo de Israel. Tal cual como les dijo hace muchos años Josué 1:9. Les dice, te lo leo, yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará donde quiera que vayas. Dios te acompañará. También el rey David, antes de morir, le dice a su hijo Salomón que él será el encargado de construir este templo, y le dice en 1 Crónicas 28:20, además, David le dijo a su hijo Salomón, sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios, el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor. Nuevamente, yo estoy contigo, dice el Señor. Y sin ir tantos años atrás, en el capítulo anterior, en Ageo 1, versículo 13, Dios le dice lo mismo. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Constantemente en la historia Dios muestra que está con su pueblo. Dios ocupa las mismas palabras que ocupó con David para animar a Salomón a construir el templo y ocupa lo mismo para animar a su pueblo, para decirle, yo estoy con ustedes, tranquilo. No se desanimen, no se desesperen, yo estoy con ustedes. Pueblo de Israel, pueblo amado, yo estoy con ustedes. Lo anima a que no se decepcionen al ver este templo, le anima a que sus expectativas no se derrumben. Porque lo más importante era que el Señor Todopoderoso estaba con ellos. El Señor les dice, no importa el tamaño de este edificio, ni la gloria de este templo, lo que indica que yo estoy con ustedes. Sino en mi palabra, en mi compromiso, en mi pacto con ustedes, incluso el hecho de que estén construyendo este edificio indica que Dios está con ellos. Él está acompañándoles. Su espíritu está con ellos. Verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis.
El Señor está con ellos en todo momento, en todo lugar. Con el edificio o sin este edificio, Dios estaba con ellos. Incluso los lleva a recordar el rescate de la esclavitud en Egipto. Le hace recordar el pasado para que se den cuenta de que Dios siempre ha estado con ellos. En todo momento. Desde que los sacó de Egipto, el Señor hizo un pacto con su pueblo. Y su Espíritu ha estado con ellos en todo momento, guiándolos, cuidándolos, alimentándolos, al igual que ahora, dice el Señor. Yo no he fallado, yo sigo con ustedes. El Señor le dice que miren hacia atrás, que miren hacia el pasado y que se den cuenta que siempre ha sido un Dios fiel. Y que reconozcan que desde que hizo su pacto con ellos, mi espíritu ha estado con ustedes, dice el Señor. Desde que los rescaté, nunca los he abandonado. Por lo tanto, dice, no se frustren, no se desanimen por lo que ven ahora en el templo, porque si miran el pasado, siempre he estado con ustedes, anímense. Sigan adelante porque yo estoy con ustedes. Es algo que repite constantemente en Ageo. Yo estoy con ustedes. Generalmente cuando algo se repite es porque algo tienes que entender. No lo está repitiendo porque quiere repetirlo, sino es porque quiere algo enfático que tú tienes que quedar en tu corazón. Recuerda, yo estoy con ustedes, dice el Señor. Pero este mensaje es maravilloso y no solo hace mirar hacia el pasado y el presente, sino hace también mirar hacia el futuro, a lo que el Señor hará en lo venidero. Quiere animarlos e informarles que lo que ven ahora no es nada comparado con lo que vendrá. Lo que están viendo ahora no es todo, la historia es mucho más grande y el final es mucho más glorioso de lo que ustedes creen y pueden imaginar. El verso 6 y 7 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una de las grandes preocupaciones de este pueblo de Israel es que este templo no era tan majestuoso como el de Salomón, pero además no era tan majestuoso como el de las naciones paganas, las naciones vecinas, que eran gigantes, llenos de riquezas, piedras preciosas, y el templo de Dios era muy diferente y era opacado por los demás. Las expectativas del pueblo en relación al templo eran muy altas, pero lo que estaban viendo era desanimante y vergonzoso para ellos. El templo del Señor era pequeño, sin riquezas, ni piedras preciosas. Para ellos no era digno para su Dios. Sin embargo, Dios les dice a este pueblo que mostrará su poder, pasando por encima incluso de todos estos grandes imperios, de estos grandes templos que han pisoteado su pueblo y que han destruido el templo y la ciudad. Recuerden que vienen regresando del exilio y está todo en el suelo. En un futuro próximo, dice el Señor, moveré la estabilidad de estos imperios, de estas naciones paganas, sacudiré toda la firmeza que ellos creen tener, les moveré el piso, se caerán y todas sus riquezas estarán en mi casa, porque mía es la plata y el oro, dice el Señor, como en el verso 8. Él es el dueño de todo, dice el Señor, todo le pertenece a Él. Por eso quiere animar a Israel a pensar en lo siguiente, que la gloria del Señor no depende de los metales preciosos ni las piedras preciosas que se encuentran en el templo. Dios quiere que puedan esperar y confiar en Él, y verán que al final de la historia su gloria será incomparable. No se preocupen, dice el Señor, de los metales preciosos, de las piedras preciosas. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo estoy con ustedes, dice, y la palabra está viva. El verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios le está diciendo que si ustedes creen que el templo de Salomón era glorioso, ya verán lo que yo en un futuro próximo, dice el Señor,
será distinto porque será mucho más glorioso, más majestuoso y aún más ese lugar va a conceder paz. Paz que no entendían. En la Biblia la palabra paz tiene que ver con una comunión perfecta con Dios y con toda la creación. Eso es paz. Será tan grande el esplendor de Dios en su presencia que en su presencia habrá paz. En su presencia habrá salvación. Y esto lo dice el Señor Todopoderoso. Por eso el Señor le anima a que vendrá algo mucho mejor. Que no se queden en el presente, sino miren hacia lo venidero, hacia el futuro. Y si este templo no cumple con sus expectativas, el Señor les dice que lo que vendrá cumplirá y superará todas sus expectativas presentes. Porque yo soy el Señor Todopoderoso que reina ayer, hoy y siempre, dice el Señor. Pero que tiene que ver toda esta historia del templo con nosotros, ahora, 2019. Si pensamos en la historia del pueblo de Israel, después que terminaron de construir este templo, al pasar los años hubo un tercer templo, porque este también fue destruido. Un templo construido por los romanos para los judíos. Este templo era tan grande que se demoraron casi 50 años construirlo. Y pensaban, oh, bien, por fin, este es el templo glorioso y majestuoso que estábamos esperando y que es digno para nuestro Señor. Por fin, como pueblo encontramos lo que buscamos, el gran templo que quizá era superior al del rey Salomón. Pero la pregunta es, ¿sería esta la gloria a que se refería el Señor en los tiempos de Ageo? ¿Sería este el edificio construido por el rey Herodes el que tendría todas las riquezas que el Señor hablaba y que por medio de él traería paz y salvación? 500 años después del mensaje de Ageo, aparece en este templo construido por Herodes un hombre llamado Jesús, que hace una declaración impactante, bueno, como todas, impactante en ese lugar, y les dice a los líderes religiosos que destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días, dice Jesús. Imagínense para los líderes religiosos, ¿cómo? Por fin logramos el templo que esperábamos y esta persona me dice que lo destruyamos y él lo va a levantar. Imagínense, pónganse en la mente de estos líderes religiosos. Los líderes no entendían cómo lo harían. Y Juan nos dice en el Evangelio, en su Evangelio, que Jesús se refería a su propio cuerpo. La gloria a que se refería a Dios no era un templo lleno de metales preciosos. La gloria a la que se refería a Dios en los tiempos de Ageo era un momento en la historia en que ya no se va a necesitar un edificio que representara la presencia de Dios, porque Dios mismo estaría en medio de su pueblo. Por eso Jesús dice, yo soy el verdadero templo, y este templo traería paz y salvación. Y en su muerte y resurrección, que los discípulos pudieron entender y comprender lo que significaba esto del Antiguo Testamento, lo que decía Ageo, y creyeron en las palabras de Jesús, porque fueron en él donde se cumplió lo que el Señor había dicho. En Jesús vieron la gloria de Dios, una gloria que sobrepasa todo lo que podían esperar o creer. En Jesús se llenaron de esa paz que no encontraban en ningún otro templo. Y aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, nuestra confianza en Dios, pasamos a ser el templo de Dios, la casa de Dios. Dios mismo habitando en nosotros, el Espíritu Santo morando en nosotros. Nosotros somos su templo. Difícil misión ser el templo de Dios. Si somos el templo de Dios, ¿qué es lo que esperas y cómo es en realidad tu vida como cristiano? Somos el templo de Dios. Quizás lo vemos también en el pueblo de Israel como lo veían ellos, y te desanimas porque ves el templo y no es bueno. Quizás ves tu vida, tu comportamiento, tu forma de relacionarte con los demás, quizás tu lenguaje,
que es muchas veces vulgar, y somos el templo de Dios. Quizás no es tan glorioso como debería ser porque ves tu vida y ves debilidad en ti, ves pecado, ves inseguridad, ves enfermedad, o quizás mira la comunidad cristiana y ves confusión, ves división, peleas, falta de fe, falta de compromiso, y todas estas cosas y te desanimas. ¿Somos un templo digno del Señor? Somos débiles y somos el templo del Señor. Pero esto es lo hermoso del Evangelio, en que Dios muestra su poder en la debilidad. Dios muestra su poder a pesar de que somos débiles. Dios te escogió a ti, me escogió a mí para mostrar su gloria a los demás. A pesar de que te veas y te desanimes por no cumplir lo que la palabra de Dios quiere en tu vida. La gloria de Dios no depende de nosotros. La victoria no está en nuestras manos y eso es lo que Israel debía aprender y lo que nosotros también debemos aprender. No es nuestro esfuerzo lo que nos llevará al éxito y nos llevará a ver la gloria de Dios. No son nuestras obras lo que garantiza que Dios está con nosotros, sino Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, es lo que nos garantiza que Dios está con nosotros, haciendo su obra para la gloria de Él y no nuestra. Dios no quiere que nos miremos al espejo y nos desanimemos por no cumplir con las expectativas que debemos cumplir. Dios nos está invitando a mirar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro, para animarnos a seguir perseverando. Dios está con nosotros y es fiel ayer, hoy y siempre. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel nos dice a nosotros. Yo soy fiel en el pasado, en el presente y en el futuro. Y estoy con ustedes, no los he dejado solos. Pero también Dios te dice que no debes conformarte con lo que ves hoy en día en tu vida. Si tu realidad como cristiano te decepciona, Dios te dice que escuches su voz a través de su palabra, que te esfuerces a obedecerla para que puedas ir perfeccionándote, para llegar a estar lo más cercano a la estatura de Cristo. Pero Dios te dice, es difícil, pero no estás solo. Hay una comunidad y lo principal, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Mi espíritu mora en ustedes. Por lo tanto, no te conformes con lo que eres hoy, pero tampoco te desanimes con lo que ves, porque Dios está contigo. Si confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tu expectativa como cristiano no la logras alcanzar, porque tu realidad te decepciona, Dios nos anima a seguir adelante, confiando en que por medio de Él nuestra realidad como cristiano irá cambiando si escuchamos y obedecemos su voz por medio de su palabra. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos. Si no la estudiamos, si no la leemos, nos vamos a decepcionar aún más y no vamos a poder mirar ese futuro majestuoso que tenemos junto al Señor. Hermanos, Dios está con nosotros. Nunca olvidemos esto. Los invito a orar. Padre, muchas gracias porque eres fiel en todo momento. La historia nos muestra que has sido fiel, nuestro presente nos muestra que has sido fiel y vemos que en nuestro futuro tú seguirás siendo fiel. Ayúdanos a nosotros a hacerte fiel. Ayúdanos a nosotros a poder confiar en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos, que quieren aprender más de ti, obedecerte en todo momento. Y gracias, Señor, porque tú nos escogiste para poder morar en nuestro corazón. Y ayúdanos a ir trabajando en nuestro corazón para tu gloria, para que tú seas glorificado y para que otros puedan conocerte. Ayúdanos a entregar amor a otros y ayúdanos a ser tus hijos amados que quieren darte la gloria y honra en todo momento. En Cristo oramos. Amén.